El origen de nuestros prejuicios. Bienvenidos a El origen de nuestros prejuicios, el podcast donde hablamos de las estructuras del pasado que siguen vivas hoy en día. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI el racismo y la discriminación sigan tan presentes en México? Hoy exploraremos un punto clave, la sociedad colonial. ¿Qué pasó en la Nueva España que aún resuena en nuestra identidad y desigualdad? La Nueva España y su estructura social. Comencemos entendiendo cómo era esa sociedad. ¿Qué significa que fuera corporativa, estamental y jerarquizada? La Nueva España era una sociedad donde cada grupo tenía un lugar fijo: españoles, peninsulanos arriba, luego criollos, mestizos, indígenas y al final afrodescendientes. Era corporativa porque la gente pertenecía a grupos con funciones específicas como la iglesia, los gremios y los pueblos indígenas. Estamental porque no podías cambiar de estamento fácilmente, ya que nacías mestizo, morías mestizo. Y jerarquizada porque la ley, la religión y la cultura reforzaban la pirámide social. El mestizaje, mezcla o estrategia de control. A nosotros siempre nos dijeron que el mestizaje era una mezcla bonita, la base del México moderno. Pero, ¿fue realmente positivo desde el principio? El mestizaje fue promovido, sí, pero no desde la igualdad. Se registraban causas para controlar mestizo, mulato, castizo, zambó, etc. Mientras más cercano al blanco, más derechos tenían. Era una forma de clasificar a las personas y limitar sus oportunidades, y se convirtió en un sistema de control social. Y lo más fuerte es que esas categorías se internalizaron. Empezó a valorarse más la piel clara, el apellido europeo, y se desperdiciaba todo lo indígena o africano. Esta mentalidad persiste hasta hoy, del virreinato a la discriminación actual. Entonces, ¿cómo se conecta todo esto con la discriminación en México hoy? El racismo actual no nació en el siglo XXI, sino que viene del sistema colonial. Hoy seguimos viendo cómo los pueblos indígenas tienen menos acceso a la salud, educación y justicia. La representación en medios favorece lo blanco. Los puestos del poder siguen concentrados en una élite con rasgos europeos. Todo esto es herencia del sistema de castas, aunque ya no esté escrito en las leyes. Y a veces lo reproducimos sin darnos cuenta. Cuando alguien dice, mejoró la raza, al casarte con alguien blanco, o cuando se asume que alguien moreno es pobre o menos educado. Testimonio vivo. Castas modernas. Hace poco escuché una historia sobre una mujer afroamericana donde ella contaba que en su infancia siempre le decían negra fea, especialmente en la escuela. Decía que nunca había visto a alguien como ella en los libros ni en la televisión. Cuando ella hablaba de su origen, todos se burlaban. Sentía que no encajaba, como si no perteneciera. Eso viene de una historia que nunca se contó bien, de un racismo que se disfrazó de silencio. Eso es lo que llamamos racismo estructural. No solo son institutos, es la forma en que está construida la sociedad con base en los siglos de jerarquías raciales. Reflexión final, conciencia y cambio. Entonces, ¿cómo podemos romper con estas herencias coloniales? Con educación histórica, crítica, y entender que la discriminación tiene raíces profundas, que no trata solo de ser buenos, sino de desmantelar estructuras injustas. Con políticas que reconozcan el racismo como problema real y repare las desigualdades que vienen desde la colonia. Y con conciencia personal, cuestionarnos, hablar del tema, no producir chistes, prejuicios ni estigmas, sobre todo, con representación, ver el poder en los libros y en la historia a todo lo que fuimos borrados. Recordemos que la historia no es pasado, es presente disfrazado, y si queremos un México más justo, tenemos que mirar hacia atrás con ojos nuevos. La historia de Eucareo.
Ahora hablamos de Ucareo, Michoacán, una región con un pasado colonial que, como muchas otras, conserva huellas profundas de jerarquías, desigualdad y discriminación. ¿El racismo y la exclusión que vemos hoy viene del presente o son sombras del pasado? Hoy lo exploraremos en este podcast. Ucareo es una región que antes de la llegada de los españoles estaba habitada por pueblos indígenas como los Matlaxiscas. Su organización era compleja, tenían líderes como el Huestlitani, nobleza local y tierras comunales, pero todo eso cambió con la conquista. Si en 1555 llegaron los frágiles agustinos, fundaron un monasterio que no solo fue un centro religioso, sino que también lo control social. La evangelización no solo fue fe, fue poder. Cambiaron la forma de vivir, hablar y de organizarse. Y luego vino lo más fuerte, el sistema de castas. Los españoles establecieron una pirámide social donde el origen étnico definía tu lugar, arriba los peninsulares, luego criollos, mestizos, indígenas y en la base los afrodescendientes esclavizados. El peso de la colonia en el presente. Lo que pasó en Ucareo pasó en todo México y las escuelas están ahí. El sistema colonial no solo dominó territorios, creó una forma de ver al otro. Si eras mezclado eras menos, si eras indígena eras pobre, si eras negro no eras libre. Y eso se queda en la mente. Aquí en Ucareo todavía hay expresiones que reproducen esos estigmas, a veces sin pensarlo, otras veces con desprecio. Se habla de la gente de color o se asume que alguien de piel clara tiene más educación. Exacto, esta mentalidad colonial vive en nuestras costumbres, en las oportunidades que no se dan, en la representación en medios y en quién toma las decisiones. La discriminación actual y sus raíces. Miren, yo a lo largo de mi vida sí he sentido esas divisiones, aunque ya no hay castas oficialmente. Todavía hay prejuicios, a veces te juzgan por tu apellido, por tu forma de hablar o por tu color de piel. Entonces, ¿podemos decir que el racismo actual en México tiene su raíz en la colonia? Sin duda, la colonia no estableció una jerarquía basada en raza y origen. Eso se institucionalizó y se normalizó, ya que el racismo de hoy no es nuevo, es heredado. Reflexión final. Recuperar la historia de lugares como Ucareo nos ayuda a entender por qué las cosas son como son y eso nos da herramientas para cambiar. El primer paso es tener conciencia, saber lo que vivimos no es casual, sino estructural y se puede transformar. Solo cuestionando el pasado podemos construir un futuro más justo. Gracias por escucharnos. Hoy más que nunca, México necesita memoria, conciencia y acción. Si queremos erradicar el racismo, debemos entender de dónde viene. Esto fue el origen de nuestros prejuicios. Gracias por escucharnos.